¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos una semana más este programa de Onda Cádiz Radio y Televisión. Les agradecemos como siempre que nos estén acompañando al otro lado de la pantalla un jueves más aquí en Miradas. Hoy vamos a hacer un programa especial en memoria de las víctimas del Holocausto nazi, cuyo Día Internacional se conmemora cada 27 de enero. Este día, tal día como 27 de enero del año 1945, las tropas soviéticas del Ejército Rojo liberaron el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Muchas de estas víctimas del régimen nazi lo fueron por ser hombres homosexuales. Sobre toda esta, historia, esta parte de la historia de esta jornada conmemorativa, vamos a hablar con el catedrático del área de Filosofía de la Universidad de Cádiz, con Francisco Vázquez, que nos acompaña en este caso por videollamada. Muy buenas tardes, Francisco. Paco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantadísima de recibirte aquí en Miradas. Encantado de estar con ustedes. Por protocolo, Paco, sabes que por protocolo y prevención ante el coronavirus, ante el COVID, no ha sido posible realizar esta entrevista aquí en este estudio, pero te agradecemos igualmente que nos atienda, en este caso por videoconferencia. Paco, vamos a empezar, si te parece, hoy en este programa de Mirada, un programa especial, como decíamos, en memoria de las víctimas del Holocausto nazi. Vamos a hacer tributo, y así también lo hace la UNESCO, a estas personas, ¿no?, que fueron víctimas de este régimen del Holocausto nazi. Un día en el que se pone de manifiesto, Paco, el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia, ¿no? Sí, efectivamente, es una fecha emblemática, puesto que, digamos, la exasperación máxima a la que se pudo llegar desde el punto de vista de la destrucción de los seres humanos fue el genocidio nacionalsocialista. Vamos a situarnos, si te parece, Paco, en mediados del siglo XX, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido, como todos los conocen, ¿no?, como Partido Nazi. Esta doctrina política del nazismo, impulsada en Alemania por Adolf Hitler, dejó tras de sí, como decía, millones de fallecidos y una cifra incalculable de víctimas, ¿no? Muchas de ellas, como decíamos, lo fueron por ser, sobre todo, hombres homosexuales, los cuales pues fueron perseguidos y vivieron una dura represión, ¿no? ¿Cuál es el origen exactamente de la homofobia nacional socialista? Cuéntanos, Paco. Sí, efectivamente, sobre este asunto ha habido como dos interpretaciones, dos explicaciones. Una explicación que es la más tópica en el mundo, en la comunidad de los historiadores, empezó a ser cuestionada a partir de los años 90. Y la segunda es más bien la que hoy es más aceptada por los historiadores, aunque menos conocida por el gran público. La primera explicación nos viene a decir que el nacionalsocialismo persiguió a los homosexuales dentro de su orientación de política racial o de política de población en general. Rudolf Hess, que fue secretario general del partido y mano derecha de Hitler, decía que la política nacionalsocialista era biología aplicada. Y en ese sentido se ha considerado que de la misma manera que para proteger al pueblo alemán, a lo que se conocía como la Volksgemeinschaft, entendido el pueblo alemán como una comunidad racial, para protegerlo de sus enemigos biológicos, y ahí estaría en primer lugar las razas degeneradas, como la raza judía, los gitanos también, los débiles mentales y los débiles físicos que fueron exterminados con el programa de eutanasia a partir de 1939, se ha considerado que otro de los enemigos biológicos del pueblo alemán en este planteamiento nacionalsocialista serían los homosexuales. Entonces, los homosexuales, debido a que no cumplían con su deber de reproducción y a que constituían personalidades biológicamente degeneradas, pues serían también el blanco de esta política destructiva. Esta es la interpretación más generalizada. El problema es que esa interpretación no se aviene bien con los hechos, no se aviene bien con los datos. Podemos decir que las políticas de concentración y de exterminio después en campos de internamiento fue la aplicada de forma generalizada con la población judía o con la población gitana. Sin embargo, en el caso de los homosexuales, solo una minoría de los homosexuales fueron internados en los campos de la muerte, en los campos de concentración.
Entre 1933 y 1945 se calcula que aproximadamente unos 100.000 homosexuales fueron detenidos por el régimen o por las autoridades del régimen. De esos 100.000, digamos, unos 50.000 fueron internados en cárceles, fueron también internados en centros de reeducación o en psiquiátricos. Otra parte fue absuelta en los procesos por considerarse que no había pruebas de homosexualidad, y alrededor de entre 5 y 15.000 fueron internados en los campos de concentración. Entonces esto significa que la política general del nacionalsocialismo en relación con la homosexualidad no fue la misma que se planteó en relación con judíos o con gitanos. Digamos que, y esta es la orientación o la explicación que se impone más a partir de los años finales de los 90, comienzos de los 2000, es más bien que el problema de la homosexualidad para el nazismo no era que los homosexuales fueran un enemigo biológico externo del pueblo alemán, sino la amenaza de la homosexualidad era la amenaza de descomposición que suponía la homosexualidad para la cohesión interna del partido, para las organizaciones vinculadas al Partido Nacional Socialista. Las secciones de asalto, las SA, las SS, luego también la policía, las juventudes hitlerianas. Digamos que había la idea, y esta idea va a ser determinante para orientar la política del nacionalsocialismo con la homosexualidad, la idea de que la homosexualidad era altamente contagiosa y que había producido, digamos, movimientos de conspiración dentro del propio partido. Esta idea se va a imponer en el régimen nacionalsocialista a partir de 1934, cuando tuvo lugar la aniquilación de la cúpula de las secciones de asalto. Las secciones de asalto estaban comandadas por Ernest Röhm, que fue uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista con Hitler y que era conocido por sus tendencias homosexuales. Bueno, pues Hitler en los años 20 recibía los ataques de los que era objeto Röhm y los nacionalsocialistas por la frecuencia de la homosexualidad en sus filas. Esos ataques eran dirigidos por socialdemócratas y por comunistas. Y Hitler en los años 20 y hasta 1934 sostenía que la homosexualidad en privado era un asunto en el que nadie se debía meter y que además el Partido Nacional Socialista no se atenía a las normas convencionales de la moral burguesa. Bueno, ese discurso cambia a partir de 1934 porque tiene lugar la sospecha de una conspiración de la que forma parte Röhm y las SA. Las SA, a la altura de 1934, contaban aproximadamente con más de 2 millones de miembros y constituían una especie de ejército paralelo. De hecho, el problema era que querían poder utilizar el mismo armamento que la Wehrmacht, que el ejército alemán. Y con este objeto, Hitler sospechó que había una conspiración para dar un golpe de Estado, auspiciada por Röhm, por las secciones de asalto y por Schleicher también. Y entonces la estrategia fue reunir 30 de junio de 1934 a las SA a la cúpula de las SA y, con motivo de esa reunión aparecieron por orden directo del Führer las SS y aniquilaron a la cúpula en su totalidad, achacando esa conspiración a lo extendido que estaba la homosexualidad en las secciones de asalto y a la idea de que la homosexualidad, en primer lugar, era extremadamente contagiosa, frente a la idea de que la homosexualidad era algo biológico, era algo congénito, como lo era la condición de ser gitano o de ser judío para los nazis. Sin embargo, la homosexualidad se pensaba que era el resultado de la iniciación, del aprendizaje, del contagio. O sea, se imponía más una tesis ambientalista. Y el miedo era a que esa generalización de la homosexualidad dentro de las filas de las organizaciones nacionalsocialistas, claro, hay que tener en cuenta que el nacionalsocialismo exaltaba la masculinidad, la camaradería, la afectividad entre los miembros del partido, lo que se llamaba la Männerbund, una especie de fraternidad masculina, masculinista además, muy excluyente de las mujeres como seres dedicados exclusivamente a la reproducción. Bueno, el problema, Hitler pensó que es que esa Männerbund, esa fraternidad masculina, había degenerado en homosexualidad y, además de ser altamente contagiosa, la homosexualidad daba pie a la formación de sociedades conspirativas secretas.
Con lo cual, la homosexualidad era una amenaza de disgregación del propio movimiento nazi y del Estado. Claro, antes de 1934 es verdad que ya los nacionalsocialistas, que ganan las elecciones en enero de 1933, habían comenzado una política de eliminación en el espacio público de la homosexualidad. La homosexualidad en Alemania, en la República de Weimar, aunque era considerada un delito, de facto había en las grandes ciudades una gran tolerancia y había todo un conjunto de clubes, de saunas, de centros culturales, incluso organizaciones militantes, activistas. Las primeras organizaciones militantes de homosexuales se forman en Alemania, con el Comité Científico Humanitario de Magnus Hirschfeld, el sexólogo, homosexual y judío, y por otro lado con el grupo de Des Eigenen. Había ya dos grupos activistas. Bueno, pues toda esa vida pública homoerótica en las grandes ciudades alemanas, en Berlín, por supuesto, pero en Hamburgo, en Múnich, va a ser barrida por los nacionalsocialistas. Pero eso no significaba que en ese primer momento el nacionalsocialismo rechazara tan abiertamente la homosexualidad en privado. Esto va a tener lugar, como he dicho, a partir del año 34. Por cierto, que esa campaña del ya gobierno nacionalsocialista para eliminar del espacio público la homosexualidad fue respaldada por las iglesias alemanas con mucho entusiasmo. Esta política nacionalsocialista fue recibida tanto por la Iglesia católica como por las iglesias protestantes, luteranas, alemanas, como un movimiento de saneamiento moral. Bueno, a partir del 34 cambia radicalmente el planteamiento y entonces la persecución de la homosexualidad tiene que ver con evitar lo que puede ser un cáncer para el partido, para el Estado alemán, porque es un enemigo interno, no ya un enemigo externo, como los judíos, o como podían ser las razas degeneradas, como los gitanos, o como podían ser los tarados mentales y físicos, sino un enemigo interior. Y esto hizo que se reformaran el famoso parágrafo 175 del Código Penal alemán, que desde 1870, desde la unificación alemana, condenaba la homosexualidad masculina, no la femenina. Esa ley va a ser ampliada a partir de 1935 por los nazis, incluyendo un agravamiento de penas, un aumento de la edad de minoría para ser considerado un atentado a menores homosexual. En fin, digamos que se amplían los supuestos de persecución penal de la homosexualidad. Pero esto es a partir de 1935. Y además la homosexualidad se va a utilizar como un argumento político para perseguir a enemigos políticos. Por ejemplo, el jefe de Estado Mayor, von Fritsch, Hitler, digamos, se oponía a las intenciones de Hitler en relación con la expansión de la Wehrmacht, pues acabó siendo depurado, acusado por homosexualidad. Por ejemplo, en 1936, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, lideró una campaña contra los sacerdotes católicos con la idea de aminorar el peso de las escuelas católicas en la enseñanza de la juventud alemana, en detrimento del partido. Pues una campaña de que los franciscanos estaban en sus colegios violando de forma violación homosexual. En esa época no se distinguía pedofilia y homosexualidad. Estaban atacando sexualmente a muchachos y a jóvenes y, por lo tanto, la educación católica debía de evitarse por este peligro. Digamos que este agravamiento está conectado también con la relativa frecuencia de la homosexualidad en las propias filas de las organizaciones nacionalsocialistas, que hizo que en 1941, por la presión de Himmler era especialmente homófobo en este sentido, veía un peligro de corrosión del partido en la homosexualidad. A partir de 1941, los pertenecientes al partido que caigan en la homosexualidad van a ser condenados a muerte, establece la pena de muerte, ¿no? Para los de las organizaciones nacionalsocialistas que caigan en la homosexualidad. Esto va a culminar, obviamente, con el comienzo de la guerra, con el internamiento en campos de concentración en los más contagiosos. Hoy diríamos, en el lenguaje de la pandemia, los supercontagiadores. Los homosexuales que se consideraban más peligrosos en el sentido de que iniciaban a los jóvenes, a la juventud en el homosexualismo, o bien aquellos que se vestían de mujer, ejercían el transformismo, eran afeminados y por lo tanto fomentaban también la cobardía y la debilidad en un momento que era el momento de la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va a producir el internamiento en los campos de la muerte y los homosexuales que fueron internados fueron sometidos, por un lado, a vejaciones
Normalmente se les internaba con la marca del famoso triángulo rosa en los pabellones donde había presos comunes, que los sometían a muchísimas violencias. Los sometían a muchísimos abusos, incluso a violaciones. Sí. Y luego también se intentaba curarlos. Por un lado, estaban los médicos. Hay que tener en cuenta que la profesión, o una de las profesiones que tuvo más militantes dentro del Partido Nacional Socialista fue la profesión médica. Fueron los médicos, que entre otras cosas salieron ganando con la cantidad de médicos judíos que perdieron su profesión. Entonces los médicos también diseñaron toda una serie de terapias que iban desde la castración hasta la utilización de hormonas o hasta la realización de operaciones quirúrgicas, por ejemplo, que ya se habían hecho antes de la guerra. Las famosas operaciones de Voronov, trasplantando, por ejemplo, tejido testicular de simios, de monos, en los humanos para intentar curar así la homosexualidad. También a veces se les obligó también a tener relaciones sexuales a la fuerza con prostitutas, o se les mandó a batallones casi suicidas en el frente, como una manera de, digamos, fomentar su masculinidad, su virilidad perdida. Estas condiciones terribles hicieron que muchos de los homosexuales en los campos de concentración se suicidaran, claro, y las tasas de mortalidad fueran muy altas, en comparación con otros presos asociales. Claro, no he dicho nada de las mujeres, de la homosexualidad femenina. La homosexualidad femenina no era delito en el Código Penal alemán, pero sí lo era en el Código Penal austriaco. Y cuando Alemania en 1938 se unifica con Austria, en el Anschluss, muchas mujeres también van a ser perseguidas como asociales, muchas mujeres lesbianas, aparte del control psiquiátrico y familiar, y de hecho nos encontramos con presas internadas por asocialidad lesbiana en campos de concentración, ¿no? Durante la guerra. Pero vamos, la incidencia en relación con la homosexualidad femenina, la presencia de población de homosexuales femeninas, de lesbianas, en los campos fue mucho menor. Sí que es verdad, ¿no? Que hay menos, sí, como decían, menos referencias históricas, ¿no? En cuanto a lesbianas, a mujeres homosexuales, ¿no? Sí, sí. Se sabe hay una profesora española, una socióloga, Raquel Osborne, que ha trabajado sobre lesbianas internadas en el franquismo y las compara con las internadas en los campos de concentración nacionalsocialistas, pero la cuantía era mucho menor, porque se consideraba que el homoerotismo femenino o bien era algo simplemente pasajero, o bien no tenía tanta repercusión, digamos, política, puesto que no afectaba a los hombres, es decir, al elemento de la masculinidad, que era el eje central en el régimen nacionalsocialista, porque se vinculaba a los valores de la guerra, a los valores del sacrificio, y donde las mujeres se limitaban simplemente a una función puramente reproductora y maternal, ¿no? Claro, los homosexuales de Paco estaban considerados como personas débiles, ¿no? Débiles, afeminizados, ¿no? Efectivamente, se los asociaba con la debilidad y con la feminidad. Ese era un poco el discurso público nacionalsocialista, aunque al mismo tiempo la masculinidad exclusiva y muy agresiva, que era característica de las organizaciones del partido, vinculadas al partido, hacía que también se anudaran vínculos afectivos y eróticos entre hombres, al mismo tiempo había una especie de contradicción entre un discurso acerca de la debilidad y afeminamiento de los homosexuales y al mismo tiempo un homoerotismo, una tensión homoerótica muy fuerte dentro de las organizaciones del partido. Claro, Hitler y Himmler principalmente lo que querían era evitar que esa fraternidad masculina acabara en homosexualidad, porque pensaban que eso iba a generar conspiraciones, complots, y iba a debilitar la jerarquía interna del partido. Además aparecían en las conocidas, ¿no? Las llamadas listas rosas, ¿no? Efectivamente, en las listas rosas se incluían también a los miembros del partido que habían sido acusados y habían sido detenidos por tener relaciones homosexuales. Pero prácticamente hasta el año 41, que se decreta esa pena de muerte con los miembros del partido que caen en la homosexualidad, hasta entonces se
se les intentaba reeducar. Incluso se les mandaba a psiquiátricos y cuando pasaban un proceso de tratamiento y se consideraba que estaban curados, volvían a reintegrarse en las filas de las organizaciones. Paco, se desconoce con exactitud, ¿no?, del número de hombres homosexuales asesinados, ¿no?, en el régimen nazi simplemente por el hecho de gustarles una persona, ¿no?, con su mismo sexo, ¿no? Efectivamente, sabemos que gran parte de los internados, porque la pena establecida desde el año 33 para la homosexualidad eran penas de cárcel mayor. La pena de muerte, como tal, oficialmente fue solo a los miembros del partido a partir del 41. Pero de facto, gran parte de los internados, de los homosexuales internados en campos de concentración, falleció dentro de los campos por las condiciones de la violencia que se ejercía contra ellos y por los propios suicidios de muchos homosexuales dentro de los campos de la muerte. Mientras que las demás víctimas del Holocausto, Paco, fueron compensadas, ¿no?, debidamente, podríamos decir, y reconocidas pues tras la Segunda Guerra Mundial, el artículo, ¿no?, del que hablamos, 175, mantuvo su vigencia e incluso las personas que pertenecían al colectivo LGTB pues sí, siguieron siendo perseguidas y castigadas. Efectivamente, esto es quizá lo más terrible de todo este proceso que estamos comentando. Y es que muchos homosexuales pasaron directamente del campo de concentración a la cárcel. En las reparaciones y en el reconocimiento de culpabilidad del gobierno alemán, tanto de la RDA como de la República Federal Alemana, se dirigió exclusivamente hacia judíos, gitanos, débiles mentales, pero de los homosexuales no se habló, se extendió el silencio más absoluto. Incluso buena parte de la población alemana no le parecía mal que a los homosexuales se les hubieran sido objetos de internamiento. Y este silencio y esta situación también de penalización, de criminalización de la homosexualidad, se mantuvo en la República Democrática Alemana hasta 1968, cuando ya se despenaliza la relación entre adultos consintientes, adultos varones consintientes, y se mantuvo en la República Federal Alemana hasta 1973. Pero no se elimina el famoso parágrafo 175 hasta 1994 como tal. Y todavía hasta el año 2000 no hay un primer pronunciamiento del gobierno alemán, ya en la reunificación, obviamente ya con la Alemania unificada, reconociendo la necesidad de reparar la situación de las víctimas homosexuales del nacionalsocialismo. De hecho, solo a partir de 2015-2016, cuando ya quedaban muy pocos homosexuales que habían estado internados en los campos, es cuando hay una reparación económica y hay un gasto de 30 millones de euros para reparar la situación de estas personas. Pero estamos hablando ya de 2015-2016, a diferencia de lo que había pasado con otros grupos que habían sido internados. Sí, cuéntanos. El primero que pone de relieve esta situación se publica en un texto de Richard Plant, que se titula El Triángulo Rosa, The Pink Triangle, que es el primero que en la comunidad, digamos, académica y en el mundo mediático saca a la luz este hecho de los homosexuales concentrados en campos de concentración, en campos de exterminio y campos de internamiento. Sin duda, Paco, no nos queda mucho más tiempo. Hablamos de uno de los mayores genocidios en toda la historia de la humanidad, donde no solo se vieron perseguidos, como comentabas, ¿no?, hombres homosexuales, sino también judíos, gitanos e incluso discapacitados, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos, el punto de partida de estas políticas de exterminio fueron la orden de eutanasia en centros de recuperación y en centros de tratamiento de débiles físicos y mentales, orden del gobierno de la Cancillería del Reich para iniciar ese proyecto, esos programas de eutanasia. Ese fue el punto de partida de lo que luego sería pues la famosa solución final. La solución final se planteó con los judíos, pero obviamente otras poblaciones se vieron afectadas por esto.
En el caso de la homosexualidad, ya digo, hay una cierta diferencia, puesto que los homosexuales no eran considerados como, digamos, una población que biológicamente, de forma congénita, no pudiera ser recuperada. Por eso solamente una parte de los homosexuales, la que era considerada especialmente peligrosa, fue la internada en los campos. Pues te damos las gracias, Paco Vázquez, catedrático del área de Filosofía de la UCA, de la Universidad de Cádiz, por atendernos aquí en este programa especial de memoria de víctimas del Holocausto nazi, aquí en Miradas. Un placer. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un saludo fuerte. Un saludo, un abrazo. Pues terminamos el programa de hoy jueves aquí en Miradas. Les damos las gracias por acompañarnos un día más en este programa de Onda Cádiz Radio y Televisión. Volvemos la próxima semana con más asuntos interesantes que contarles. Adiós.